Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Así es, chicos hermosos, estoy aquí de nuevo, trayendo de nuevo este estudio de hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 40. Hemos avanzado algo en la Biblia, de algunos de los libros. Hemos visto las historias de algunos hombres, también de algunas mujeres. Y en esta ocasión vengo trayendo la segunda parte de los hijos de David. En esta noche vamos a ver a Salomón. Pero, pues comenzamos. Dice, los sueños de Absalón terminaron cuando quedó colgado de su abundante cabellera en el ramaje de un árbol y los enemigos vinieron sobre él. Aunque David hizo todo lo posible por proteger la vida de Absalón, éste perdió la vida. Con esto aprendemos que cuando una persona alberga rencor y sed de venganza en su corazón, lastima sin razón a todo su alrededor y termina destruyéndose a sí mismo. La influencia de Saúl y Absalón siguió trayendo gente envenenada en contra del rey David. Incluso después de la muerte de ambos, esto es porque la maldad prosigue en los que la anidan y aún después de que las personas ya han muerto. El incesante dolor del corazón del rey David por su hijo Absalón iba en contra de aquellos que habían arriesgado su vida por el rey, y esto hizo que se produjera una abrupta confrontación con el general Joab, y hace que los sentimientos del rey David cedan por el bien de la nación. Es aquí en este punto de quiebre y razonamiento sabio que comienza la restauración del trono de David y el regreso a Jerusalén, donde estaba su palacio. Pero ahora se enfrenta con que la nación
hay varios que se sublevaron. Hay mucho descontento. Como David, si usted llegara a sentirse atrapado por los problemas o en una situación terrible o difícil, la única forma de pasar por ello es librando la batalla de rodillas, porque al hacerlo ciertamente obtendrá la victoria. La tristeza embargó de nuevo el corazón del rey David. Luego de hacer el recuento de los daños, y el dolor fue mayor al darse cuenta que la gran mayoría del pueblo se habían aliado a Absalón. Y esto era terrible, porque David era el ungido de Dios. Y aunque los soldados regresaron con victoria, pero la confusión parecía una derrota. Absalón había muerto, perdido en sus pecados de ambición y poder, y este era el gran motivo de tristeza en el rey David, y por supuesto también se llenó de culpa. La Biblia nos enseña que Dios se llega a enojar aunque las personas sean sus ungidos. Y también hay que saber que los ungidos llegan a equivocarse, aunque sean santos. David siempre confesaba sus pecados y se arrepentía, aunque las consecuencias venían, como fue el caso de Joab, que tuvo que intervenir antes de que la nación se dividiera. Los celos entre las tribus, al intento de sublevación por Seba, un asesinato en el palacio de la guardia, la violencia es un recordatorio continuo de la intranquilidad que está en la cabeza del que lleva la corona. Esto es el rey David. Por eso todo líder necesita un Joab que esté cerca para que lo ayude en momentos donde tiene que volver la ecuanimidad. Joab tenía un lado muy malo. Era brutal, sanguinario, vengativo, pero también tenía un lado encomiable. Su devoción por el rey David y por la nación era ejemplar. Él fue el hombre que tuvo la visión de saber lo que debía de hacerse, y lo hizo a pesar de cuán impopular fuera la acción o cuán despreciable la censura. Aunque David frecuentemente cuestionó las acciones de Joab, pero nunca pudo cuestionar las motivaciones y su integridad. Esta nos lleva a pensar si tenemos nosotros la entereza de hacer algo impopular cuando es correcto y necesario hacerlo, o si tenemos el coraje de hablar cuando se necesita que una voz sea escuchada. A nadie le gusta hacer algo así. Eso es parte de una piadosa exhortación, pues Dios nos puede dar la fortaleza y la sabiduría de un Joab cuando las circunstancias así lo ameriten. La manera acostumbrada de expresar duelo y angustia en aquella época era cubriéndose la cabeza con un manto. Esto simbolizaba la agonía que aisló a David del mundo y el exterior, y también ilustra la mortaja del funeral de Absalón. Los años de gobernar la nación de Israel y los problemas que padeció hicieron su efecto en David, dejándole débil en la batalla e impotente en su vejez. Aunque David ya no puede perseguir a sus enemigos, los problemas lo continúan persiguiendo a él hasta el mismo final de su reinado. Un pacto roto con los gabaonitas resultaron en 3 años de hambre. Un censo pecaminoso concluyó con la muerte de 70,000 israelitas. Pero en cada caso David se arrepintió y por su conducta pecaminosa asume la familiar postura de adoración a Dios, que fue el sello distintivo de su vida hasta el final de sus días. Él permaneció como el hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos puede llegar a hacer reflexionar a nosotros de cómo nos recordarían o cómo nos llegarán a recordar cuando nosotros muramos. ¿Qué dirá nuestra epitafio?
Una de las principales operaciones del Espíritu Santo es mover convicción cuando se ha cometido algún pecado. Por eso, en lugar de bloquear la actividad del Espíritu Santo, hay que enseñar a la Iglesia de Jesucristo a saber servir al Señor, dejándolo actuar con libertad. David, después de la muerte de sus enemigos, lanzó un cántico de liberación. Él dijo: Dios me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Muchas veces nuestros enemigos son demasiado fuertes o numerosos para nosotros, pero nunca lo serán para Dios. Como David afirmó en su liberación: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Esto está en el Salmo 28, versículos 7 y 8. Al llegar el ocaso de la vida de David, anticipó confiadamente el cumplimiento de las promesas personales de Dios en él, especialmente la de Dios que enviaría al Mesías, y éste establecería el trono de David para siempre. El rey David jamás dudó de Dios, siempre estaba totalmente convencido de la capacidad y el deseo de Dios para bendecirle. Las últimas palabras del rey David fueron: el Señor ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque Él todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha sido mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel diciendo: el que gobierne entre los hombres debe de ser justo y gobernado por el temor del Señor. Este será como la luz de la mañana cuando sale el sol, en una mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota, que resplandece después de la lluvia. Estas palabras del rey David estaban cantando la venida de nuestro Señor Jesucristo para gobernar a su pueblo, pues es Jesús el único que puede gobernar con justicia en el temor de Dios. Como Jesús nos lo demostró incontables veces, Él dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me ha enviado. El gobierno de Jesús es el único que se compara con el resplandor de una hermosa mañana sin nubes, después de las sombras negras de una noche oscura, y como el rico herbaje que solo puede producir una copiosa lluvia, y la cual puede revestir la tierra estéril aún en los desiertos. Sin embargo, dijo David: el que ha hecho pacto conmigo, pacto perpetuo, bien ordenado en todas las cosas, y será guardado, el cual, porque es toda mi salvación y todo mi deseo, aunque todavía no lo haga florecer. Pero en cuanto a los hijos del diablo, los malhechores, serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con sus manos. Y aquel que quiere tocarlos, ármese de hierro, de una asta de lanza, porque el fuego será del todo quemados en su mismo lugar que hicieron daño. Estos últimos versículos de las últimas palabras del rey David también sobresalen, profetizando así el reino milenial, cuando Cristo regrese en su segunda venida. La Biblia nos muestra a 37 hombres, como los valientes de David, que lo resguardaron hasta el final. Ahora veamos a Adonías. Adonías era el cuarto hijo del rey David, y él creyó que tenía un reclamo legítimo al trono de David.
No obstante, también sabía que Dios ya había designado a Salomón como el sucesor de David al trono. Si nos exaltamos nosotros mismos, es posible que disfrutemos por un tiempo de la fama, del prestigio, de la notoriedad que buscamos, pero todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios siempre termina en cenizas. Adonías pagó con su vida el precio de su rebelión. ¿Qué vemos en común de Elí, el sacerdote, en Samuel? ¿Y qué vemos también de Samuel el profeta y de David el rey? Es que estos líderes sirvieron y honraron a Dios, pero fallaron como padres de familia, que no instruyeron a sus hijos en el temor de Dios. Adonías, asido a los cuernos del altar, buscaba la protección misericordiosa y el perdón de Dios por el castigo que le correspondía. Sin embargo, lo hizo después que sus planes fueron descubiertos. Hay una gran diferencia en lamentar las consecuencias del pecado y arrepentirse del mismo. Adonías, al darse cuenta de su error por querer tomar el trono que le correspondía a su hermano Salomón, temió las posibles ramificaciones de sus acciones, pero nunca las repudió, y eso le costó todo al final. Estando cerca de su muerte, David le transmitió a su hijo Salomón el principio más importante de su vida, que fue obedecer a Dios. Nada es más importante que enseñar a nuestros hijos y animar a quienes vienen y a los que nos rodean, que se sometan al Señor, que anden en sus caminos y que confíen en su mano poderosa. Es por medio de la obediencia que podemos conocerlo y disfrutar sus bendiciones maravillosas. Ahora vamos a ver a Salomón. Al abrir el libro de Primera de Reyes, vemos que la época de oro del reinado del rey David se aproxima a su fin, y su hijo Salomón se prepara para tomar el trono. Aunque el brillante y exitoso Salomón es capaz de cumplir el sueño de toda la vida de su padre, la construcción del templo en Jerusalén, falla en centrar su vida en la fe que el templo simboliza, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una fe firme en el Dios único y real y verdadero, se corre el riesgo de caer en idolatría. En lugar de tener fe, de hecho, la idolatría es el centro de muchas religiones actualmente. En lugar de tener fe en Dios como el centro de la vida de las personas, tienen fe en su idolatría. Esto se da porque los dirigentes no enseñaron a las personas a poner su fe solamente en Dios y no en ellos o en sus otros santos. La medida de fe que Dios nos da es para ponerla en Jesucristo, nuestro único Salvador, no en ninguna otra persona o cosa. En la agonía del rey David, su hijo Adonías intenta llegar al trono, rebelándose contra su padre, aunque todos sabían que el deseo de David era que Salomón, su hijo menor, se quedara al frente de la nación. Dios previamente había dejado en claro que el sucesor de David debía de ser Salomón, y David también ya lo había comunicado en privado a todos. Adonías mostró un corazón que seguía inclinado al mal cuando solicitó casarse con la concubina del rey David. Uniéndose con un miembro del harem de David, él buscó intensificar su reclamo al trono y con ello tratar de tomar ventaja sobre Salomón. Por supuesto, Dios nunca bendice a quienes quieren obtener en contra de su voluntad tal lugar o tales lugares. Desde el principio de su reinado,
Salomón fue considerado un hombre sabio, pero Dios puede multiplicar hasta lo que tenemos en abundancia para que podamos servirle mejor y ser de bendición para su pueblo. Salomón, al ser ungido como rey, pide a Dios sabiduría en lugar de pedir honor y riqueza. Al principio Salomón amaba al Señor y obedecía sus mandamientos. Salomón quería ser capaz de dirigir sabiamente a su pueblo, y esta petición buena y honorable agradó mucho a Dios. Al fin y al cabo, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Esto dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Por cuanto Salomón hizo una petición tan excelente y buscó a Dios, Él no le dio lo que necesitaba solamente, sino más de lo que había pedido al Señor. Así comienza Salomón a construir el templo que soñó su padre David para Dios. Pero la difundida fama de Salomón y su desmesurada riqueza empezaron a llenar su corazón de orgullo. Su incondicional devoción a Dios fue reemplazada por el creciente amor por las mujeres extranjeras que comenzó a coleccionar como esposas, de las cuales llegó a tener más de 1000 esposas. Al principio, Salomón solamente toleró la presencia de dioses paganos en su casa, pero al tiempo finalmente terminó adorándolos, mientras que el único Dios verdadero era abandonado y olvidado. El templo estaba en todo su apogeo, con todo su esplendor, muy lujosísimo, pero Dios ya no estaba en su templo. Pero aunque Salomón se había olvidado de Dios, Dios todavía estaba muy interesado en Salomón. Dios le tuvo que recordar al insensato rey Salomón su pacto con David, su padre. Pero le dio Dios una sentencia a Salomón, que por su idolatría el reino sería dividido, dejando de las 12 tribus que formaban la nación de Israel, 10 fueron lanzadas al mundo, y solo 2 tribus permanecerían fieles a Dios. Dios no quitó el trono a Salomón, pero esto fue por amor a David su padre. Mas Salomón siguió reinando solo en Jerusalén, ya no en todo el territorio dado por Dios a la nación de Israel. Salomón quiso matar a Zoroboam, un joven, por la profecía que lanzó un profeta llamado Ahías, pero Zoroboam se levantó y huyó a Egipto, y buscó ayuda con Sisac, rey de Egipto, y estuvo ahí en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los años que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y murió Salomón, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar su hijo Roboam. Solo 2 tribus de las 12 tribus de Israel se mantuvieron leales a Roboam, hijo de Salomón. Y las otras 10 tribus formaron una nueva nación bajo el liderazgo de Zoroboam, quien estableció su propio sistema de alabanza a Dios al norte de Jerusalén, y se caracterizó como un gobierno perverso, lo mismo que todos los reyes que le sucedieron. Conclusión. La vida del rey David nos deja mucha enseñanza en varios puntos importantes, como el de reconocer nuestros errores y pedirle perdón a Dios. También el arrepentimiento sabio, que Dios tomara las medidas de consecuencias que tendríamos que vivir por nuestros pecados. Y también Dios se reserva el tiempo de esas consecuencias. Aprendimos que el liderazgo y gobierno en esta tierra
Nunca serán perfectos, aunque tengan mucha sabiduría. Por el pecado de este mundo, esa sabiduría al final queda invalidada si las personas no se mantienen en comunión a Dios. Aprendimos que la obediencia a la palabra de Dios siempre traerá bendición y no así la desobediencia. También aprendimos que la venganza no es de nosotros, es únicamente de Dios. Por lo tanto, no nos corresponde vengarnos si alguien nos hace daño. Hay muchos otros puntos, pero estos son los más relevantes en este estudio. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por ayudarnos a ver más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Ayúdanos a no salirnos de tu voluntad en nada, a poner por obra el conocimiento que hemos adquirido de tu palabra y buscarte cada día más, con más fuego por encontrarte, más ánimo, más tesón por buscar en tu palabra tu buena voluntad, porque eso es tu voluntad, Padre. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y esa es la que nosotros queremos vivir de hoy en adelante. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues ya saben, no me puedo despedir porque el motivo de hacer estos estudios es dar la oportunidad a personas que nunca le han entregado la vida a Jesús, que si gustan en este día, a la hora que tú me estés viendo, en la mañana, en la noche, no sé a qué hora me vayas a ver, pero darle la oportunidad para que le entregues tu vida a Jesucristo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que quiera vivir eternamente, que tiene que entregar su vida a Jesús. Si es ese tu deseo en este momento, si en tu corazón quieres tú abrirle las puertas de tu vida a Dios y decirle, Señor, yo no sé qué va a ser de mí en el futuro, pero yo quiero entregar todas las áreas de mi vida a ti para que tú las limpies, para que tú las administres, para que tú seas el gobernante de mi vida, ¿verdad? Haz por favor esta oración conmigo. Dile, Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona todos mis pecados y dame la vida eterna contigo. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo, tu Hijo, yo voy a nacer de nuevo y tener una nueva oportunidad de ser una persona diferente, una persona que te honre, una persona que te conozca, una persona que pueda vivir para ti. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así lo dice tu evangelio. Yo lo creo, Señor. Creo que si creyere con mi corazón y te confesare con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo que desde hoy en adelante soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito, porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y en el momento que usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso se llama arrepentimiento. Se llama el reconocer de que ya no quiere ser la misma persona, que ahora usted quiere que Dios le guíe, que Dios lo lleve por el camino que Él quiera, que haga su voluntad en usted. Y eso es arrepentimiento. Por lo tanto, los ángeles del cielo, todo nuestro Dios están contentos por esto que usted acaba de hacer. Mi recomendación siguiente es de que usted, si tiene una Biblia en casa, comiéncela a leer. Y si no, vaya a una librería cristiana y cómprese una Biblia. Ahí le pueden ofrecer
las diferentes Biblias que sea pues la más conveniente para usted que está comenzando a estudiar, o la que más le agrade, la que usted guste. Lo importante es que tenga la palabra de Dios. Es el libro más vendido de toda la humanidad, es el libro más leído de toda la humanidad, pero pocos la ponen por obra. Ahí está la clave. Le dejo eso para que lo medite. Y bueno, ¿qué lo va a comenzar a leer cuando tenga la Biblia? Porque Biblia significa libros. La palabra Biblia, eso significa libros. ¿Qué libro le recomiendo por primera vez? Yo le recomiendo el Evangelio de San Juan, para que vaya viendo paso a paso de todos los capítulos cómo Jesucristo nuestro Señor ahí explica para qué vino, ahí dice para qué es nacer de nuevo, ahí dice todo lo que nosotros necesitamos saber al principio de comenzar a caminar con Cristo, ¿verdad? Y como le digo, lo felicito o la felicito por haber tomado esta decisión tan grande, y si fuera posible ponerle en su inicio de Biblia la fecha del día de hoy, porque este día es trascendente para usted. Y así nunca lo va a olvidar. Va a saber que en esta fecha usted decidió entrar en el camino de Cristo, entregarle la vida y que vaya de camino al cielo. Eso es todo. Y bueno, que Dios me los bendiga, chicos hermosos. Vamos a esperar la siguiente semana, si Dios quiere y no lo permite, poder ver otra historia de la Biblia para ver qué nos puede enseñar. Que Dios les bendiga. Hasta luego.